Bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo ha estado? Un gran gusto, Moisés, estar acá con usted. Qué gusto que nos acompañe. Y también el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nos visita esta mañana. Buenos días y bienvenido, señor. Moisés, un gusto siempre. Muy bien, vamos a tratar de ponerle en contexto de la forma más breve y rápida. Y por ahí le vamos a pedir a nuestros invitados que nos ayuden. Ha habido una sentencia, resolución de seguimiento por parte de la Sala de lo Constitucional sobre algunas medidas con las cuales ya había dictaminado antes que tienen que ver con intento de privación de libertad o que podría llamarse internamiento sanitario forzoso por términos cambiados como retención, traslado, evaluación, localización y cualquiera otra que la sala ha dicho estos no deben continuar. Poniéndolo en palabras sencillas, esta es una. Hay más también en este seguimiento de sentencia. ¿Debo llamarlo así, doctor? ¿Es esa la palabra adecuada? Sí. Seguimiento de sentencia. Muy bien. ¿Qué establece la sala en esta sentencia? Porque para los amigos televidentes que tal vez no la han podido leer, se dio en horas de la noche. Tengo entendido, se dio aproximadamente a las 9:30, 10 de la noche anoche. En palabras muy resumidas y fáciles. Voy a tratar. Ajá. Pero primero hay que entender el sistema político, jurídico del Salvador. La base fundamental es que el ciudadano es libre y solo va a dejar de ser libre, es decir, va a tener restringida su libertad en la medida que haya una orden legal, óigase legislativa, que le esté regulando o restringiendo esa libertad. Todas estas leyes obviamente también tienen que tener como marco la Constitución, es decir, el principio es el ciudadano es libre, está protegido por la Constitución y la restricción de la libertad se puede hacer a través de la ley. ¿Qué es la ley? La ley en este sentido que lo da es la aprobación legislativa, lo que la sala le llama ley formal. Entonces, tiene que haber una disposición legislativa, un permiso legislativo que regule esa libertad. Si ese permiso no existe, el ciudadano es absolutamente libre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Hay una disposición en la Constitución que habla de cómo tratar las pandemias y este tipo de cosas y le da atribuciones a salud pública para poder obligatoriamente hacer que las personas se sometan a los tratamientos que haya que hacer. Pero eso, cuando ya se amplía y se quiere decir que todo el mundo se quede en su casa, que se cierren las empresas tales y cuales y todo ese tipo de regulaciones, ya no basta una disposición del Ministerio de Salud, porque ya está tocando otros derechos de los ciudadanos, el derecho de la circulación, el derecho de reunión, el derecho de producir con sus bienes privados. Ese tipo de regulaciones ya requieren permiso legislativo si es que hay margen constitucional para darla, y si no hay margen constitucional para darla, hay que dar el régimen de excepción. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Se dio un régimen de excepción para potenciar que el presidente pudiera tener ese tipo de regulaciones, dejar zonas controladas, que la gente no circulara con tanta libertad. Pero sucedió que empezó a ejecutarse arbitrariamente y en un abuso de las atribuciones que la legislación le dio. Por eso es que los legisladores dieron la excepción solo por 15 días, no le dieron por un mes, porque querían evaluar cómo el Ejecutivo actuaba. El manejo de la misma. Cuando el Ejecutivo empezó a meter preso a la gente sin tener razón, porque todo eso son eufemismos, cuando empieza a hablar que lo van a mandar a cuarentena, esas son simplemente enmascaramientos de un hecho real que es capturar a un individuo y mandarlo a la reclusión, sin someterlo a control judicial. Eso es claramente una violación del derecho constitucional. Entonces se empezaron a dar las dos cosas, disposiciones contra la Constitución y disposiciones del Ejecutivo que no tenían marco legislativo. La sala resuelve y dice, estas capturas son ilegales y se tienen que ir la gente a su casa. Primero. Segundo,
para que pueda aplicarse el mecanismo de cómo las personas van a ser llevadas a cuarentena, debe haber una autorización legislativa expresa y muy específica, sin disposiciones generales que puedan prestarse a las decisiones arbitrarias. El Ejecutivo ignora la posición, no libera a las personas y sigue capturando personas, y no le basta eso, sino que manda un proyecto de ley de emergencia en la cual autoriza allanar la vivienda de las familias, autoriza decomisar los carros y continuar con la captura. A eso es lo que la sala le da el seguimiento y dice, mire, ese decreto 19 no tiene valor, porque el presidente no tiene capacidad de legislar. Ese tipo de restricciones tienen que ser hechos por vía legislativa. Y la sala le reitera y le urge a que se necesite una regulación legislativa para estas cosas. No es posible que se cierren empresas solo porque no le gustan los churritos, por ejemplo. Eso es un acto arbitrario. Ahora, si eso tiene un avance con el manejo de la prevención de la pandemia, pues debe estar razonado en ese sentido, porque están muy juntos o porque el quesito genera coronavirus, lo que fuera. Pero tiene que tener un sentido, no simplemente porque los churros no los come él en el recreo. Entonces, ese tipo de cuestiones deben quedar lo más enfáticas. Y la sala ha sido clarísima en eso. Y concluyo. ¿En dónde estamos ahora? Dependiendo cómo salga la ley de emergencia de hoy, pero como sea, estamos frente a un clarísimo conflicto de órganos fundamentales del gobierno, el Ejecutivo enfrentado con los dos órganos, ahora en clara desobediencia de la parte judicial, y me parece que sí es quizás uno de los momentos institucionalmente más graves de los que hemos vivido en todo este tiempo, comenzando con febrero y continuando con todas estas acciones autoritarias y claramente dictatoriales. Muy excelente resumen el que nos ha dado, doctor. Su palabra, licenciado. Yo, tratando de abonar a lo que dice el doctor, he estado pensando desde anoche cuáles pueden ser las razones, las causas, las motivaciones de estos tuits del presidente y del comportamiento que hemos venido observando. Yo creo que pueden haber 4 posibilidades de que justifican o mejor dicho, explican por qué este comportamiento. Yo creo que el primero tiene que ver con un exabrupto probable del presidente ante la resolución de la Sala de lo Constitucional, algo de lo que ya estamos acostumbrados y que podemos esperar posteriormente que recule el presidente respecto de esas declaraciones, pero que con lo que está hablando el secretario jurídico de la presidencia parece que no es el caso, o sea, por lo que está diciendo de que no van a acatar la sentencia, pero esa podría ser una posibilidad. La otra es que necesita el gobierno en este momento tirar una cortina de humo, como se dice popularmente, desviar la atención pública de los serios señalamientos que se le están haciendo por el manejo de los hospitales, de los centros de contención, de la contaminación o contagio que están sufriendo ya muchos médicos y personal de salud. Entonces, ante ese cuestionamiento que cada vez es mayor, hay que desviar la atención. ¿Y qué idea puede ser? Bueno, generemos un conflicto entre órganos de Estado para desviar la atención y no hay señalamientos contra el gobierno. O sea, porque si hay una incompetencia en el manejo de la pandemia, quien va a salir afectado es el presidente de la República, el gobierno, porque va a ser cuestionado. Pero si estamos hablando de que el presidente está diciendo no vamos a cumplir una resolución, eso probablemente a mucha población no le interese. Entonces el costo político que pueda tener eso, hablando electoralmente, puede ser poco para el presidente. O sea, diferente es que se le desborde la pandemia, ahí sí hay un costo electoral y de vidas humanas que le va a caer al presidente. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera, creo yo que puede ser el hecho del comportamiento reiterado de no acatarse y no someterse al sistema de controles que mencionaba el doctor. Es decir, tratar de gobernar por vía de decreto ejecutivo, saltándose, en este caso, los procedimientos constitucionales, que en este caso, como bien lo decía el doctor, tiene que ver con una limitación de derecho vía asamblea legislativa, no vía decreto ejecutivo, por ejemplo. O sea, saltarse
esos procedimientos democráticos que establece la No se Constitución para, en este caso, poder gobernar y tomar las decisiones que sea. Esa es la tercera. Y la cuarta, que creo que es la que, desde mi punto de vista, es la que La más puede probable. explicar, es que es una mezcla de todas las anteriores. Una mezcla de todas las anteriores. Una Ajá. mezcla de todas las anteriores, es decir, un exabrupto del presidente, una resistencia a ser controlado por la Sala de lo Constitucional, por la Asamblea Legislativa, y aprovechar este tema para, como digo, desviar la atención de los señalamientos que se están dando por el manejo de la crisis. Ahora, el doctor lo menciona como es uno de los momentos de tensión más graves que pudiese tener el país o que ha vivido el país. Yo creo que sí, o sea, cuando pasó el 9F, yo solo me fui a 8 años atrás, cuando fue la crisis 2011-2012 entre la presidencia, asamblea y sala de lo constitucional. Yo volví a ese momento. O sea, se sentía el mismo ambiente, la misma tensión política. Entonces yo creo que de nuevo, con estas declaraciones del presidente y con lo que ya están diciendo sus funcionarios, se puede alterar, se puede tensionar el panorama nacional innecesariamente, porque ya tenemos la emergencia, ya tenemos el problema de la pandemia. Ahora sumémosle un problema político, una crisis política, porque el presidente se ampara en que tiene las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil de su lado. O sea, ese es el fuerte que él tiene. Esa es la diferencia, porque imaginémonos que en estas resoluciones y la sala ordene, en estos procesos de habeas corpus ordene que el juez ejecutor vaya a verificar algo a uno de estos centros de contención. No pueden entrar. No lo van a dejar entrar. Y si hace uso de la fuerza pública, invocan a la fuerza pública, me imagino que la Fuerza Armada y la Policía va a negar el auxilio, el apoyo que están obligados por Constitución a este juez, para que, así como hicieron con el instituto, que no lo dejaron ingresar al Estado Mayor, una cosa similar. Entonces, esa es la fuerza que tiene el presidente. En realidad no es el apoyo popular, sino que es, en este caso, las Fuerzas Armadas. Y eso es un problema y es algo muy delicado. Muy bien, tratemos de ponerlo todo en contexto de la forma más fácil y ha sido muy clara las intervenciones en las que nos han mencionado ustedes. Viene la sala y dice, mire, voy a dar seguimiento y da un seguimiento a las resoluciones que ha dado días pasados sobre que no lo pueden mandar a cuarentena 1. El caso de no le pueden decomisar el vehículo, no se puede entrar a una vivienda, siendo más específicos, pues, en los puntos que menciona la sala. Esto ocurrió anoche. Dígame. Sí, va. Veamos cuál podía ser el mecanismo institucional de resolver el conflicto. Porque frente a qué estamos. Una orden judicial y una declaración y una manifestación real de no cumplir la resolución judicial. Eso es desacato. Es desacato. Desacato. Entonces los funcionarios están... La presidencia y sus funcionarios. El director de policía, el ministro de la defensa, el ministro de justicia, el señor que está en el canal, secretario jurídico. Es desacato. Han dicho con claridad, no vamos a hacer caso a las resoluciones de la Corte, que es el organismo. El mecanismo constitucional, si se aplicara el mecanismo constitucional, es que la sala pudiera pedir el apoyo de la institución armada para que se cumpla la sentencia. Y ahí es donde dice Eduardo que entra el problema de la realpolitik. Es decir, la Fuerza Armada está para defender la Constitución o las órdenes del presidente. Por eso es que yo decía que el tema es grave. Porque el mecanismo, el canal normal para resolver esto, si no se hace por la decisión de someterse a las órdenes judiciales, es que la Corte diga, ayúdeme a que se cumpla la sentencia. ¿A quién le va a decir? A la Fuerza Armada. Eso es lo que la Constitución dice. Entonces, una de las misiones subsidiarias de la Fuerza Armada es hacer valer ese tipo de cuestiones. Y claramente, cuando ve la redacción del artículo de la Constitución, está hecho para hacer cumplir ante quien sea las órdenes judiciales. Y esto es contra el mismo comandante. Entonces, es un tema delicado porque como sea que se trate de resolver por la fuerza, no va a ser bueno para el país. Entonces, yo creo que
Eso es en el análisis teórico. La parte práctica probablemente no, la sala nunca pide el apoyo de la Fuerza Armada, sino que trate más bien que la Asamblea dé esa famosa ley que ha venido pidiendo, que haga la casuística de en qué casos las personas pueden ser retenidas y bajo qué casos concretos se pueden retener. Obviamente, si se quiere entrar a las viviendas de las personas, ¿cuál es la casuística para pedir orden judicial ante el juez de paz? Probablemente el Ministerio de Salud Pública tendría que respaldarse en la Fiscalía, que extrañamente ha tenido un papel bastante distante en toda esta discusión, cosa que es preocupante porque el fiscal es el obligado a velar por la legalidad de la institucionalidad del país. Entonces, creo que la solución al conflicto, como está planteado, es que se sienten a negociar este mismo día, que hasta donde entiendo va a haber plenaria, y logre sacar una ley de emergencia que ya no va a ser un estado de excepción, porque hay que estar claro que el estado de excepción ya no está. Es decir, que esas órdenes generales de decir aquí nadie me circula, aquí todo el mundo se queda en la casa después de las 8 de la noche o lo que fuera, ese tipo de órdenes ya no están. Y para darlo en el marco de la pandemia tiene que tener una razón muy específica y muy clara determinada en relación con la pandemia. Ya no es porque hay que cerrar todas las empresas o hay que arreglar todos los restaurantes, no. Tiene que darse la base conceptual de por qué hay que cerrar ese tipo de cosas en el marco de la pandemia. Doctor, en palabras muy sencillas, pongámonos en los pies de los salvadoreños. No me pueden detener y llevar a contención. Es decir, no lo pueden llevar si no le han detectado a usted la posibilidad de ser un agente de contaminación o que usted esté contaminado. Y eso es lo que la sala ha insistido. Dice, mire, hagan la casuística. Si no, no se trata de que la gente va a salir porque le da la gana y no le pueden hacer nada. No, porque uno comprende la sanidad de la medida, de estar en su casa, no circular, en fin, todo eso tiene un propósito y es un buen propósito. Pero que quede bien enmarcado en qué casos. El asunto es que tiene que hacerse legalmente. No vivimos en un reinado, no es disposiciones de un rey absoluto que decide lo que le da la gana. No, tiene que meter a ese procedimiento. Y lo que la sala ha venido diciendo es lo que requiere restricción de la libertad ciudadana solo se puede hacer por medio de la reserva legal, es decir, por un acuerdo de la ley formal emitida por la Asamblea Legislativa. Eso es lo que ha dicho la sala. Vuelvo a las palabras sencillas. El carro no me puede ser decomisado tampoco. No hay razón. El Ministerio de Salud o la policía podría llegar a mi casa, ábrame las puertas que vamos a entrar. No puede. No puede, así. No hay un régimen de excepción en este momento. No, y es que aún en el régimen de excepción, la morada no se libera. Eso está protegido. O sea, pueden entrar, pero hay dos casos concretos en los que pueden entrar las autoridades. Uno es que van persiguiendo a un delincuente y el tipo se mete en la casa y la policía en la persecución entra. Ahí no se necesita permiso judicial. O el otro caso es que el delincuente ha tomado rehenes a la familia, ¿verdad? Y está amenazándolos con hacerle daño. En ese caso, la autoridad puede entrar sin consultar con la familia y sin orden de juez. Son los dos casos, no hay más. Entonces, cualquier otro que quieran entrar las autoridades a la fuerza, tiene que tener una orden judicial. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, que el Ministerio de Salud Pública se coordine con la Fiscalía para pedirle a los jueces de paz los permisos judiciales para que puedan entrar. Sí, todo se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Muy bien. La sala dice esto no se puede en estos momentos y debe estar regulado. Eso es lo que ha hecho. Sí. El presidente en el mismo instante le responde anoche, y esto para los amigos televidentes que tal vez no lo han visto, Nayib Bukele hace 10 horas. La sala delega al procurador inconstitucional para que tutele la cuarentena y trata de quitarnos todas las facultades para hacerla cumplir. El chiste se cuenta solo. Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño. Minutos después dice, no entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir.
Con esto el presidente, debo de entender, está diciendo no le va a hacer caso a lo que pide la sala. ¿Es correcto mi interpretación? Lo que Eduardo dice es correcto. Ellos se han declarado en desacato. Eso es lo que ha pasado. ¿Ve? Y aquí las resoluciones de los jueces no es que me gustan o no me gustan, no es que creo que yo lo voy a cumplir o no cumplir. Hay que cumplirla. Y la sala inclusive no ha sido obcecada, no le ha dicho usted ha entrado en delito, no, simplemente lo que le dice es urge la ley, emitan esa ley y regulen los casos. Muy bien. Eduardo. Y dice también, 5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños, por más tinta y sellos que tengan. Aquí hay ya 2 poderes, la sala y el presidente de la República. Pero, y dice más adelante, una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo. La sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas. Y solo por no dejarlo en el aire, el fiscal general de la República, Raúl Melara, ha dicho también a las 6:48 de esta mañana, en todo Estado de Derecho hay un sistema de frenos y contrapesos al cual todos debemos someternos. La sala es parte de ese sistema y por ende sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. La Fiscalía se va a mantener siempre como garante de la legalidad. Eduardo. Lo que pasa es que de nuevo caemos a un hecho que se venía repitiendo desde hace tiempo, y es el hecho de que lastimosamente el presidente de la República y mucha gente que lo rodea, sus funcionarios, desconocen en realidad o quieren desconocer el funcionamiento del sistema político. O sea, eso es algo básico, es un ABC que debería de tener cada funcionario, cada empleado público, cómo funciona el sistema. Y en este caso, pues los tweets lo que muestran es en realidad un desconocimiento, porque yo me podría preguntar, entonces, si 5 no pueden, ¿por qué puede 1? ¿Sí? O sea, ¿por qué 5 no pueden y 1 sí? Del otro lado de la pantalla alguien le diría por qué es el presidente. Pero es que el presidente tiene limitadas competencias y facultades. O sea, lo que ya se decía acá, no es el Estado, soy yo. No es un rey. No es un rey, no es el Estado, soy yo. Y en segundo lugar, como está la frase coloquial, todavía hay jueces en Berlín. O sea, todavía hay jueces que tienen el poder de controlar las decisiones políticas o las decisiones administrativas. O sea, a lo que voy yo es que es una muestra clara, cruda y dura del desprecio por el sistema democrático. Simplemente es eso. O sea, ya lo decía el doctor, las cosas se pueden hacer, pero hay que hacerlas de una forma establecida, según las reglas establecidas. Si esas reglas no me gustan, pues bueno, hay que activar los procedimientos, y no quiero dar ideas, pero hay que activar los procedimientos para cambiar esas reglas. Así de sencillo. El presidente, cuando se postuló como candidato, sabía que estas eran las reglas democráticas. Esta es la regla del sistema político. Que las decisiones yo las voy a tomar dentro de mis facultades, sabiendo que hay otros órganos que me pueden controlar lo que yo decida. Eso es algo, digo, de ABC, algo básico, que en este gobierno parece que es algo que se quiere obviar o se desconoce. Y solo agregar algo a lo que decía el doctor, otros mecanismos, otras vertientes de solución de esto, y digo solución usando los mismos términos del doctor, porque yo creo que no van a solucionar nada, pero el tema de, en primer lugar, si hay una reiterada desobediencia ya en la práctica, o sea, si vemos eso en la práctica, porque una cosa puede ser el discurso, pero si al final se concretan esta desobediencia, pues bueno, hay que valorar y tendría que valorarlo, aunque suene duro, pero la Fiscalía tiene las potestades, en este caso, de proceder penalmente contra las autoridades que desacaten la resolución de la sala. O sea, incluso la sala puede certificar esto a la Fiscalía contra quienes estén oponiéndose al cumplimiento de las resoluciones. Ese es un tema. Obviamente esto implicaría meter a la discusión a la Asamblea Legislativa, porque tienen fuero muchos de estos funcionarios, pero esa es una posibilidad que no se va a usar probablemente, pero está ahí como una posibilidad. Y lo otro, ante cualquier abuso de parte de las autoridades, tratando de, en este caso, darle cumplimiento así tal cual al decreto 19, el ciudadano tiene habilitado 2 vías. Uno, el habeas corpus si es detenido ilegalmente. Hay una cantidad importante de habeas corpus presentados
lo puede hacer el ciudadano. Y segundo, si hay otro tipo de violación que se introducen a mi vivienda, me decomisan el vehículo, está la vía del amparo también. Este momento se habilita usar estas herramientas o estos mecanismos constitucionales para preservar los derechos. Porque al final, eso que decía el presidente, están ordenando que mueran. En ninguna de las partes de esta resolución se está diciendo no cumpla la cuarentena, salga a la calle, muera. En ninguno. Ese discurso maniqueo del presidente, o están conmigo, o están con el pueblo, o están con el virus, es, digo, en este momento muy desacertado. O sea, ese es el momento de respetar la legalidad, la constitucionalidad, para desde ahí defender los intereses y los derechos de la ciudadanía, en este caso el derecho de la salud. Óscar Manuel Batres, se viene escalando el irrespeto al Estado de Derecho. El 9F fue contra la Asamblea Legislativa, ahora desconoce la Sala de lo Constitucional. ¿Qué caminos quedan para detener situaciones como esta y poner orden en el país? Aquí, ya como lo decía el doctor y también yo lo mencionaba, está la desventaja, si se quiere, del lado de la institucionalidad, de quién tiene el uso legítimo de la fuerza. O sea, para hacer cumplir una resolución. ¿Quién la tiene? Y en esa medida, a lo que habría que apelar es a que se autocontenga el Ejecutivo y cumpla y haga cumplir las resoluciones de la sala. A eso es lo que parece que queda, ya hablando en términos prácticos, porque dudo que en este caso la Fiscalía proceda ante un incumplimiento de la resolución. No creo que la sala certifique a la Fiscalía al final de cuentas la desobediencia. O sea, no creo que pase eso. No veo, como decía el doctor, hay a pesar del tuit del fiscal, pues hay un perfil bajo en estos temas. Aquí, como digo, lo que creo que queda es que se autocontenga el Ejecutivo y cumpla la resolución de la Sala de lo Constitucional. Eso parece que es a lo que habría que apelar. Ahora, doctor, es un momento peligrosísimo. Sí, porque mire, este tipo de problemas se sabe cómo inician, No se sabe pero dónde nunca va. sabe dónde terminan y cómo terminan. Todos nosotros estamos hablando que hay mecanismos institucionales, inclusive para hacer cumplir por la fuerza la resolución de la sala. Me imagino que la sala, con prudencia, como dice Eduardo, va a tratar de no llegar a esos límites, pero si le tocara llegar, va a llegar. Porque no nos podemos quedar con que la sala de lo constitucional se convierta en simplemente un adorno institucional del país. Eso no puede pasar. Entonces, si la actitud, si no hay ese autocontrol que se requiere por parte del Ejecutivo y sigue en una obstinación a enfrentar a la Corte, pues mire, aquí lo que va a pasar, o sea, la Corte va a tener que actuar y va a pedir la ejecución forzada de sus resoluciones. Esa ejecución forzada de sus resoluciones, como le dice, la Constitución le autoriza a pedir el apoyo de la fuerza pública. Puede ser que en la práctica la fuerza pública no lo quiera dar, porque está plegada a las órdenes del presidente y no a las órdenes de la Constitución, lo cual ya nos pondría en un gravísimo problema institucional. Luego también puede pasar que en la Asamblea las mayorías se pongan en una forma tal que estén en disposición de hacerle un antejuicio al presidente o a alguno de los funcionarios del presidente, porque se está cometiendo un delito. En la medida que ese decir se traslade en acción, hay delito. Y eso obviamente pueden arrancar primero con los funcionarios, con el ministro, con el director de policía. E ir escalando. E ir escalando si la cosa continúa. Pero para eso tienen que darse las mayorías correctas en el Congreso. No sé cómo estarán. Ahí hay fuerzas que se mueven a veces de un lado y a veces de otro. Pero el punto es que la cuestión va a ir escalando. Si esto continúa así, va a seguir escalando. Y yo sí creo que hay una especie de descontrol de la política de contención que siguió el gobierno, que creo que estaba bastante bien hecha, muy fuerte, pero bien hecha. Pero cuando uno ve la explosión exponencial de los contagiados locales, se da cuenta que sí tenemos un gravísimo problema. En la medida que el gobierno ha subido los test, se han disparado los
los afectados. Y ha subido de 6 que eran a 40 y tantos que estamos ahora en cuestión de semana, semana y media. O sea, el nivel de duplicación es bien alto. Y me estoy refiriendo a eso porque los que están contenidos en centros de cuarentena, o contención, esos tienen un número finito y se mira bastante bien. Se ha quedado ahí por 110, 100 tal. La cifra que va en hacendado crecimiento son los locales. Y eso puede derivarse de los fallos naturales del proceso, porque no se le hizo prueba a todo el mundo, ni todo ese tipo, porque no se tenían, el recurso no se tenía, lo cual es plenamente justificable, pero también por esa serie de acciones desafortunadamente que pasaron con los $300, nos dieron aglomeraciones y de alguna manera algo ha de haber pasado ahí, no es que no haya sucedido nada. Entonces ya la magnitud no la sabremos, pero el punto es que estamos en medio de esta situación de los enfermos y los muertos, el problema de la poca eficiencia en el control de los hospitales y las medidas de eso, el hecho que estamos entrando en una recesión aceleradamente, ya Hacienda dice que en un mes dejó de recibir 280 millones. Y eso quiere decir que si continuara en esa lógica, si el sistema no se reactiva, pues no sé con qué van a pagar los salarios de finales de mes, de finales de año. Y para mientras las empresas no tienen para pagar el empleo, cada vez se están viendo más actitudes de decir, bueno, voy a bajar un porcentaje o voy a cerrar, ese tipo de cuestiones. Y por el otro lado, los discursos, a mi gusto, bravucones de un ministro diciendo que si cierran, lo cierra. Y si quitan, lo cierra. Y si abren, lo cierra. Entonces, estamos en un mundo de lo más difícil. Lástima que no es como el cuento de García Márquez del amor en los tiempos del cólera. Sería más bonito eso que estamos viviendo acá. Muy bien. Tengo que hacer una pausa comercial. Regreso para darle la palabra a ustedes, don Eduardo. Ya volvemos. Así se sienten 12 horas de alivio con Alip. Deja atrás el dolor con Alip, que alivia el dolor de cuerpo y desinflama hasta por 12 horas. Es Bayer. Tener pie de atleta puede causar molestias monstruosas. Usa Canesten Extra, la poderosa fórmula combinada de 5 ingredientes para un efectivo alivio inmediato. Canesten Extra, alivio que sientes desde la primera aplicación. Si es Bayer, es bueno. ¿Qué es Internet? Internet es la revolución. Es el sistema nervioso de la cultura global. Esa que nos permite acceder al conocimiento mundial y también entretenernos. Y comunicarnos. Es el espacio donde nos unimos. Por eso, te conectamos con 10 megas de internet residencial por $28 al mes. Para que tú y todos estemos más conectados desde casa. Claro, el internet que nos une. Muy bien, parte final de nuestro programa esta mañana de día jueves. El doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista, y el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Le doy la palabra. No, yo creo que es necesario reiterar y hacer un llamado a la Asamblea Legislativa que el día de hoy, que vence el plazo de la prórroga del decreto de emergencia, del estado de emergencia, perdón, que en consenso emitan una ley que supere los vicios de constitucionalidad que se ha señalado a la sala. O sea, ahí hay también otro camino institucional que puede resolver ese problema. En esa medida, si la Asamblea emite una ley que le reconoce las facultades suficientes al Ejecutivo, más allá de las que tiene en el Código de Salud, en la Ley de Protección Civil, creo que con eso no habría excusa para que el presidente de la República esté desconociendo las resoluciones de la sala, o sea, porque tiene las herramientas, tiene todo, que de hecho, como ya se mencionó, pero hay que volverlo a remarcar, la sala no le está quitando ninguna de esas facultades o potestades
que el decreto de emergencia, el Código de Salud le da al presidente. Pero digo, la emisión de un decreto mejor elaborado, que comprenda más elementos y más circunstancias, porque como aquí el tema es que van dándose nuevos elementos que probablemente no se visualizaron por el legislador en un inicio y que tienen que ser incluidos. Pero digo, esta puede ser una salida, y aquí de nuevo el llamado a la Asamblea Legislativa a que haga una ley adecuada. Ya de hecho el día de ayer estuvo reunido gente de Casa Presidencial con la Asamblea, con la Comisión, entiendo, de emergencia, sí, emergencia creo que se llama, la que han conformado. Sí, de crisis, creo. De crisis. Que en este caso hagan esto, o sea, que emitan esa ley y den estas herramientas y así tratar de zanjar este problema institucional que se nos ha venido y que ya no haya excusa y que todas las energías del país se concentren en soportar esta problemática. Son demasiados momentos tensos para el país, o sea, estamos en medio de una pandemia, estamos en una pugna de poderes, o señalamiento de una pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Poder y la Sala de lo Constitucional, y adicional de ello, hoy se vence también la prórroga de los 4 días, como usted lo mencionaba. Hay decisiones que deben tomar los diputados de la Asamblea Legislativa este día. No es el mejor momento y el menos indicado para terminar de ver qué es lo que se puede hacer en quién tiene o quién manda en un país. Doctor. Yo creo que es una solución de llegar a un acuerdo negociado de cómo manejar esto. Yo creo que esas actitudes absolutas o absolutistas deberían desaparecer y esperaría yo que sean más bien bravuconadas públicas y no acciones concretas que dañen a los derechos de los ciudadanos. Pero he podido ver un par de proyectos que se formularon en la Asamblea, no los hizo el Ejecutivo, porque el Ejecutivo mandó uno para tratar de justificar todo lo que está haciendo. En lugar del decreto 19 que lo dio ante la inminencia de que quedaba sin efecto el estado de excepción, una manera realmente, yo lamento porque conozco a algunos de los colaboradores jurídicos de Caja Presidencial, me parece que son gente que tiene buena formación, pero me imagino por cuestión de las circunstancias emiten un decreto como el 19 que es de verdad un monumento al absurdo jurídico, institucionalmente hablando. Entonces simplemente querer sustituir el régimen de excepción por un decreto de un ministro de Salud, eso no puede ser. Porque hay que estar claro, la ley de emergencia de la pandemia no puede llegar al punto de violentar los derechos individuales. Tiene facultad para hacer la regulación de cómo enforzar el cumplimiento de una medida preventiva en el marco de una epidemia, pero no decisiones generales que no tengan nada que ver con el enfrentamiento de la epidemia. Entonces, ese matiz que el presidente quería desde el inicio tener, el decreto de excepción y la emergencia, porque el de excepción le potenciaba la cantidad de cosas que podía hacer en el marco de la emergencia. Pero se quedó sin el decreto de excepción y a partir de ahora entonces estamos solamente, ¿verdad?, en cuanto los límites de la emergencia se da. Y los límites de la emergencia son muchísimo más cortos de los que tenía con el régimen de excepción, porque tiene que hacerlo todo específica y claramente vinculado a la epidemia. Entonces, el tipo de regulaciones que se requiere dar es para acercar hasta dónde y en qué casos el Ejecutivo puede aplicar medidas restrictivas al ciudadano. Muy bien. Y eso es lo que se ha mencionado y la verdad, ojalá que logren llegar a un acuerdo, pero con esa actitud, no sé, como digo, si son bravuconadas así para que no me quede el golpe que me dio la sala y después voy a hacerle caso porque ya la ley que salió está buena. Ojalá sea eso y no sea realmente una actitud y que no termine en un desgaste político mayor para el país, que es lo que ya se tiene. El país no lo necesita. Yo creo que la gente que se puede enfermar no lo merece.
y yo creo que hay formas civilizadas para resolver esto. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, licenciado, muy amable. Y doctor, también, gracias por habernos acompañado en este día. Gracias, Moisés, a usted. A usted, gracias por habernos acompañado. Quédese en casa si no es estrictamente necesario, no salga. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Buenos días.